Tal como ustedes conocen por la clase del día de ayer, nosotros básicamente nos vamos a concentrar en un sistema. Y un sistema hace referencia a un conjunto integrado de partes que se relacionan entre sí como un todo para poder obtener o lograr una determinada finalidad. Y que cuando nosotros realicemos un modelo, vamos a crear un objeto de ese sistema para que alguien use ese modelo y pueda determinar aspectos que le interesan de ese sistema. ¿Listo? Tal como el día de ayer habíamos señalado con los conceptos que hemos indicado y hemos avanzado. Entonces, un modelo me va a permitir entender cómo algo funciona. Y ese algo es mi sistema. Y la simulación, ¿qué cosa es? La simulación a mí me va a permitir poder diseñar el modelo, pero no solamente poder diseñar el modelo que va a representar al sistema real, sino fundamentalmente llevar a cabo experimentos, 10.000 repeticiones, 50.000 repeticiones, con el modelo que hemos diseñado. ¿Para qué? Número 1, para validar el modelo, y número 2, para aprender el comportamiento del sistema en base al modelo que hemos diseñado. Y estos dos conceptos hacen referencia a dos autores muy importantes que han aportado bastante a lo que es modelado y simulación. Así que nosotros lo que vamos a hacer es, pues, identificar una determinada realidad, identificar una determinada situación a la que le vamos a llamar sistema. Esa realidad, esa situación se va a llamar sistema. Y nosotros vamos a crear un conjunto de relaciones lógicas, matemáticas y probabilísticas que permitan una adecuada aproximación a ese sistema. Y cuando vamos a establecer el conjunto de relaciones lógicas matemáticas, vamos a estar haciendo modelado. Y cuando querramos validar el modelo para saber si representa bien al sistema y vamos a usar probabilidades para ello, pues lo que vamos a estar haciendo es simulación. Y obviamente nosotros vamos a realizar el modelado y la simulación con el objetivo de comprender y analizar las condiciones de operación relevantes de ese sistema que queremos conocer. Conocer en términos de su funcionamiento. También el día de ayer habíamos visto que antes de realizar la simulación, pues hay que modelar, ¿listo? O sea, el modelado es la clave. Entonces, aquí, ¿qué es primero? Lo primero es la modelación, es decir, realizar algo que tenga matemáticas, algo que tenga estadística, y que nos permita comprender cómo funciona algo. Así que el modelado es la clave. Y una vez que hemos hecho el modelado, pasamos a la simulación para ver si el modelo que hemos hecho funciona, para ver si el modelo representa convenientemente las características del sistema, y en base a la simulación, es decir, la experimentación que vamos a realizar, podamos ahora comprender convenientemente cómo ese sistema está funcionando y qué resultados obtenemos respecto de las cosas que nos interesan de ese sistema para tomar decisiones. Por ejemplo, el día de ayer, 52% de probabilidades de que la tasa interna de retorno sea atractiva. ¿Sí? Y un 48% de probabilidades, que es el complemento, ¿no?, de que la tasa interna de retorno no sea tan atractiva. Y en vez de
asumir un riesgo que es invertir, por ejemplo, en un negocio, tal como el día de ayer habíamos visto. Era mejor no arriesgarse, ¿no? Y esa es la ventaja del modelado y de la simulación, que con la ayuda del modelo podamos realizar la representación simulada de lo que podría pasar vía experimentación teórica, y obtener resultados que luego nos van a servir para tomar decisiones. Pero obviamente entra matemáticas, entra estadística, entra econometría, ¿sí? Y esos aspectos son bien importantes, porque todo ese conocimiento que lo tenemos, pero que ahora lo vamos a consolidar, nos va a permitir a nosotros tomar decisiones, ¿no? Que ya son aspectos gerenciales. Pero todo lo anterior nos ha tenido que servir como instrumentos para poder realizar esto. Y obviamente sabemos que podemos desarrollar modelos dinámicos. El día de ayer, lo que les he mostrado, el ejemplo del día de ayer, era un modelo dinámico. Podemos realizar modelos estáticos. La diferencia entre ambos es que uno está en función al tiempo. Es decir, un modelo dinámico toma como referencia un estudio de corte longitudinal, una serie temporal, mientras que un modelo estático no toma en cuenta el tiempo y es un estudio de corte transversal, es decir, en un determinado momento, bajo determinadas situaciones o condiciones. Y por tanto, los modelos que vamos a desarrollar son de tipo dinámico o son de tipo estático. Pero también el día de ayer hemos visto que también existen modelos determinísticos y modelos probabilísticos. El día de ayer esta parte no he explicado bien. Los modelos determinísticos no admiten modificaciones. Por tanto, los modelos determinísticos no tienen margen de error. Eso es lo que ayer no he enfatizado. No tienen margen de error. Mientras que los modelos probabilísticos, como corresponden a un proceso estocástico o aleatorio donde se sabe que las cosas pueden variar y es normal que varíen, entonces los modelos probabilísticos admiten margen de error. Entonces tienen un margen de error. Pero no solamente margen de error, sino como es un modelo probabilístico, permite determinar la probabilidad de que determinada situación pueda ocurrir. Así que no solamente se va a calcular el margen de error, sino que también vamos a poder establecer la probabilidad de que algo pueda ocurrir, tomando como referencia también ese margen de error y calculando las probabilidades que correspondan. El día de ayer se les había informado que nosotros vamos a desarrollar modelos probabilísticos y los modelos determinísticos no los vamos a desarrollar, ¿sí? No son objeto de estudio para nosotros. Y de la clasificación previa, se les había dicho que vamos a sí o sí desarrollar modelos dinámicos probabilísticos y también sí o sí vamos a desarrollar modelos estáticos probabilísticos. Y esto de aquí es objeto de desarrollo porque en realidad forman parte del tema 5 y del tema 6 del contenido del plan de estudio de esta materia, tal como el día de ayer les había mostrado, ¿no? Y se ha realizado la exposición que corresponde. Bien, todo eso como repaso para ubicarnos, ¿sí? Para volvernos a ubicar. Bien, ahora corresponde avanzar algunas cosas adicionales. Sin embargo, yo ahora me voy a anticipar y si es que ingresan aquí a nuestro contenido del aula virtual y van al ejemplo de modelado y simulación y hacen clic ahí y
descargan o abren ese archivo, que sería bueno que no solamente lo descarguen, ¿sí? Y lo abran, sino que también lo guarden. Y lo guarden bien, ¿sí? En algún lugar adecuado. Y fíjense, aquí hay una secuencia para realizar un estudio de modelado y simulación. Y como ustedes pueden ver, aquí hay una serie de pasos y aquí se identifican 7 pasos. Esos 7 pasos que les estoy mostrando en este archivo de Excel y que ustedes seguramente ya han descargado, guarda relación con esto que vamos a ver un poquitito más adelante, ¿sí? Ahí está la secuencia para realizar un estudio de modelado y simulación. Formulación del problema, definición del sistema de análisis, formulación del modelo, recolección de datos, etc. Como ustedes pueden ver, esos aspectos vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero esta misma clase. Solamente que aquí me estoy anticipando. Y uno dice, ¿no? ¿Y qué es pues el sistema? Ahí está el sistema, ¿sí? Aquí están todo sistema es un conjunto integrado de partes, donde hay elementos de entrada, elementos de salida, está el proceso, está la transformación y ahí se determinan parámetros. Entonces aquí está un muy buen ejemplo de un sistema. Así que para las personas que tenían la duda de que ya ha hablado de sistemas, sí, está bien. Pero ahora que nos dé pues un ejemplo de sistema. Aquí está un buen ejemplo de sistema que enseguida lo vamos a desarrollar. ¿Listo? Pero tengan eso a mano, por favor. Bien, avanzaremos con las diapositivas, pero veo que hay un mensaje de alguien, ¿sí? Oh, chale, dice, sí, qué mala suerte. Sí, no nos van a dar certificado. Bien, regresaremos aquí. Sí, ¿por qué no dan certificado? Deberían dar. Pero bueno. Al hacer el modelado y la simulación, ¿hay alguna ventaja? ¿Hay desventajas? Claro que tiene que haber ventajas, ¿sí? Y el día de ayer hemos visto precisamente una de esas ventajas. Hemos visto que nos permite obtener, haciendo el modelado y la simulación, o sea, realizando el ciclo completo, nosotros vamos a poder obtener conocimiento y en base a ese conocimiento vamos a poder tomar decisiones. El día de ayer hemos obtenido conocimiento, fíjense, y estaba la parte de decidir si es que invertimos o no invertimos, por ejemplo, en ese proyecto. Y uno dice, sí, pero usted ni siquiera nos ha contado las características del proyecto. Es que el día de ayer solamente les he mostrado cómo es el ciclo del modelado y la simulación para que ustedes vean lo que vamos a desarrollar más adelante. O sea, esa es la clave, por eso les he mostrado. Pero eso todavía no se sabe hacer bien y eso obviamente se va a explicar a lo largo de todas estas clases. Pero la cuestión es que por lo menos ya se han ubicado lo que queremos hacer, ¿no es cierto? Y ustedes el día de ayer han visto que vamos a generar conocimiento y en base a ese conocimiento vamos a poder asumir decisiones. Por ejemplo, invertir o no invertir en base a la rentabilidad esperada y una rentabilidad que supera aquello que se puede obtener sin hacer casi nada. ¿Listo? Y obviamente eso va a estar relacionado con el sistema que estoy analizando, porque no por algo el modelado y la simulación se hace considerando las condiciones de un sistema. En este caso, el proyecto con sus características han generado los resultados y obviamente hemos llegado a un conocimiento respecto del sistema que es el proyecto. ¿Listo? Entonces, una gran ventaja del modelado y simulación es eso, el conocimiento que voy a obtener para poder tomar decisiones y mejorar las condiciones del sistema que he analizado. También,
con el modelado y la simulación vamos a poder conocer el impacto de los cambios en los procesos que caracterizan un sistema, sin la necesidad de llevarlos a cabo. O si se llevan a cabo, sin realizar muchas réplicas o repeticiones del experimento. Esto ahorita voy a explicar para que entiendan. Pero para no cortar esta cuestión de las ventajas, vemos esta otra. Los resultados obtenidos resultan significativamente más económicos que realizar experimentos a mayor escala. O sea, al hacer modelado y simulación, generamos un ahorro en términos económicos. Y se pueden probar varios escenarios para buscar las mejores condiciones de funcionamiento u operación de un sistema, que era algo que el día de ayer les había comentado, pero que ahora vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, ahora, en este momento, les voy a mostrar cómo esto y esto se puede utilizar y se puede hacer al momento de realizar el modelado y la simulación. ¿Listo? Si es que ustedes recuerdan el ejemplo del día de ayer y tienen que acordarse de eso, del ejemplo del día de ayer, sí o sí se tienen que acordar de eso. Por suerte ahí está fijo. Aquí tengo algunos parámetros. Por ejemplo, tengo parámetros de precios de venta. ¿Listo? Y aquí ya he definido cómo esos precios de venta van a trabajar. Y probablemente ustedes digan, ya, pero ¿cómo se hace? Tranquilos, nos falta mucho, ¿sí? Todavía para poder hacer eso. Por ejemplo, aquí, el precio de venta. El precio de venta se espera que sea de 28 bolivianos. ¿Listo? A ver, otra vez. Vengo aquí. Y como ustedes pueden ver, 28.5 bolivianos. ¿Y ese precio va a mantenerse fijo? No, puede variar en uno. Un boliviano más, un boliviano menos. Y me fijo, y aquí fíjense, están los parámetros. Y si ustedes se acuerdan, el precio del año 2 era clave, ¿no? Del día de ayer. No sé si recuerdan eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Número 1, habiendo hecho el modelo, lo que yo puedo hacer es conocer el impacto de los cambios en los procesos que caracterizan un sistema. Eso puedo hacer. ¿Listo? Y también puedo probar varios escenarios en busca de mejores condiciones. Yo les había manifestado hace ratito que estos dos elementos les voy a mostrar en vivo y en directo. Bien, entonces, como aquí ya tengo parametrizado mi modelo y tengo mi sistema, yo puedo decir, ¿y qué pasaría si los precios cambian? ¿Qué pasaría si mi política de precios cambia? Fíjense, los precios van variando y de año a año va aumentando 50 centavos. Debe ser como consecuencia de la inflación, ¿no? Seguramente para crear este modelo que representa este sistema, la inflación se debió haber tomado en cuenta, ¿no? Y uno dice, pero ¿qué pasaría si si mantengo constantes los precios todos los años y no establezco variaciones en los precios? ¿Qué pasaría si todos los precios se mantienen sin cambios? Podría variar un boliviano más, un boliviano menos, pero toditos los años el precio se mantendría constante. A ver, ¿qué va a pasar? Bueno, para no hacer tantísimas réplicas como el día de ayer que hemos hecho 50.000, a ver, haremos unas 1.000 nomás. ¿Listo? Ya, Ojo, esto vamos a hacer a mano, ¿sí? Ahora estamos aprovechando que el programa está trabajando. Ya ahí está, ya hecho. Ya, listo. La tasa interna de retorno, ¿sí? Y habíamos dicho que tasas internas de retorno superiores a 8.5 son las más adecuadas, ¿no? Entonces, 8.5. No, 0.085. Ya, ahora sí. Y si se fijan, me está diciendo que la probabilidad de obtener una tasa interna de retorno que sea atractiva
y que ese rendimiento sea mejor que el rendimiento de mercado, que en este caso son las tasas de interés, ¿no?, que pagan por depósitos a plazo fijo. ¿Se acuerdan? Teníamos que ir a Tupisa a llevar nuestro dinero para que ahí nos paguen bien. Bueno, resulta que la probabilidad de que la tasa interna de retorno sea superior al rendimiento promedio de mercado es solo estito de aquí, toda esta parte que está con color azul. Y la probabilidad es de 7.54%. Y uno dice, pero el día de ayer era 52%. Claro, siempre y cuando el precio respete la cuestión de un incremento sucesivo a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero ahora hemos decidido que el precio no va a variar, que vamos a mantener el precio los 5 años. Yo ni sé por qué no va a variar política de precios. Pues. A ver, pregunta, ¿en los últimos 5 años ha variado el precio de la leche? Parece que no. ¿Listo? Parece que el precio de la leche se ha mantenido sin cambios. Entonces, ¿y qué tal si nosotros no cambiamos el precio y mantenemos un precio fijo en los 5 años de este proyecto, de este emprendimiento? Y si hay inflación, y si no hay inflación, ¿qué me importa? Mi precio va a ser fijo y punto. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que la rentabilidad esperada va a disminuir. Y la probabilidad, o sea, la probabilidad de obtener una rentabilidad que sea superior al promedio del mercado o al valor máximo, ¿no?, de mercado, va a disminuir. Y el negocio ya va a dejar de ser atractivo, ¿no? Ya no va a ser tan conveniente. Y fíjense, eso hemos realizado antes de invertir. Y hemos realizado cambios en las condiciones de los elementos que caracterizan este sistema, ¿sí? A ver, regresamos aquí. Hemos realizado cambios y hemos visto qué es lo que puede ocurrir. Y hemos visto. Y y también podemos probar varios escenarios. Varios escenarios. Ahorita, hace rato, bueno, originalmente había una variación de un boliviano de año a año. Primer escenario. Segundo escenario, que el precio se mantenga constante. Tercer escenario, ¿sí?, que el precio se mantenga constante los 2 primeros años y a partir del tercer año ya el precio se incremente como resultado de la inflación. Y, por ejemplo, podemos decir que el año 3 el precio se incremente a 29 bolivianos, que el año 4 se mantenga a 29 y que el año 5 el precio se incremente a 30. Así vamos a tener una ligera estabilidad en los precios, pero los vamos a ir incrementando. Y uno dice, ¿y ahora qué va a pasar? No sé, a ver, veremos qué va a pasar. Sí. Y miren, ahí está, plan, 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 plan. Se ha vuelto a hacer todo eso. ¿Y qué ha pasado? La veo aquí y digo, ajá, la probabilidad de obtener una tasa de rendimiento que es mejor al promedio del mercado ha aumentado, ¿sí? Ahora la probabilidad es del 26.97%. Pero ahora la pregunta es, ¿esa rentabilidad que va a ser mayor al promedio de mercado y que tiene una probabilidad del 26.97% de ocurrir, ¿te conviene o no? Y uno dice, no sé. Es que hay una probabilidad contraria a ese 26.97%. Y si es que aquí, por ejemplo, añadimos eso que es 26.97%, sabemos que este otro lado debería valer ¿cuánto? Un 73.03%, ¿no? Porque todos sabemos que la suma de las probabilidades tiene que ser 100% o 1 en realidad.
entonces yo tengo una probabilidad a favor de que mi emprendimiento sea mucho más rentable que el promedio de mercado de un 26.97%, pero tengo una probabilidad en contra del 73.03%. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que parece que es más probable que mi negocio no sea tan rentable. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a seguir adelante o no? Y uno dice, ¿puedo seguir adelante? Claro que puedes seguir adelante, porque hay un 26% de probabilidades de que la rentabilidad sea buena. O sea, no dice cero, ¿sí? Eso implicará que tengas que trabajar mejor, que tengas una estrategia comercial más adecuada, que establezcas un modelo de negocio más pertinente. Y fíjense, ya son cosas de un administrador de empresas, cosas que hace un ingeniero comercial, ¿sí? Tú vas a poder hacer eso, vas a poder desarrollar de manera conveniente la empresa que estás queriendo emprender, ¿sí? ¿Sí o no? Y uno dice, sí, yo me voy a rajar, yo me voy a esforzar. Y a pesar de tener una probabilidad relativamente pequeña de tener una rentabilidad mayor a la del promedio de mercado, yo voy a llevar adelante mi emprendimiento porque estoy totalmente seguro de que si perfecciono mi gestión, si hago mejores tratos con mis proveedores, con mis clientes, si establezco una estrategia comercial coherente y adecuada y continua, entonces yo voy a poder obtener un rendimiento que sea muy atractivo, a pesar de tener esto en contra. Y me voy a arriesgar. Bueno, pues está bien. Adelante. Pero ya sabes, tienes esto como resultado antes de que inviertas y demás cosas. Y si tú quieres seguir adelante, hazlo. Pero sabes que tu estilo gerencial tiene que ser pues bien adecuado, tiene que ser bien pertinente, tiene que ser súper racional. Y desde el principio tienes que hacerlo bien. Y ya está. Y fíjense cuántos escenarios tengo, cuántos escenarios ya hemos creado. Hemos creado 3 escenarios, ¿no? Primer escenario con variaciones de precio desde el inicio. Segundo escenario, manteniendo una política de precios estable. Tercer escenario, una combinación de lo anterior, ¿no? Una política de precios estable, pero con incremento. Estable en determinados periodos de tiempo, cada 2 años, pero con incremento entre esos años, para que esa política de precios no sea contraria, ¿no?, a lo que queremos. Y para que el consumidor, por ejemplo, de alguna manera valore, ¿no?, el hecho de que estamos queriendo mantener el precio de mercado. Y obviamente puedo seguir haciendo más combinaciones, puedo cambiar las cantidades producidas, puedo cambiar la variación en las cantidades producidas, etcétera. Es decir, puedo cambiar muchas condiciones del sistema de aquí. ¿Y cuál es la gran ventaja? La gran ventaja de que si haces todos esos cambios usando el modelado y la simulación, número 1, te va a permitir obtener conocimiento de lo que queremos para poder fundamentar la toma de decisiones. Por eso esta materia es bien importante. ¿Listo? Esta materia no tomen a chiste y a broma. Es una super materia esto de aquí. Y lo que van a aprender más adelante. Solamente que ahora les estoy haciendo notar lo que van a aprender y lo que van a ser capaces de hacer, siempre y cuando pongan lo mejor de sí para poder comprender lo que me voy a esforzar por explicar. ¿Listo? Y vamos a poder conocer el impacto de los cambios que podríamos hacer en nuestro sistema y podemos probar varios escenarios para obtener mejores condiciones.
Y obviamente todo lo que hemos hecho es algo que es complejo, pero que es económico, ¿sí? Que hacer esto en la vida real, donde ya no puedas simular nada en base a un modelo, sino directamente ya voy a invertir. Ya, pero ¿sabes si te va a ir bien o no? No sé, pero voy a invertir, ¿sí? Y después de los 3 primeros meses de invertir, digas, pucha, qué macana, no debería invertir, he perdido los ahorros de toda mi vida, ¿sí? Qué mal, debería haber hecho un modelo, debería haber simulado las situaciones del entorno, del sistema, ¿sí? ¿Por qué no he hecho eso, sí? Ah, claro, es que no he pasado las clases con el licenciado Camacho. Bien, o sea, es mucho mejor hacer el modelado y la simulación, porque en base a esto podemos obtener todo este conjunto de ventajas, tal como les he mostrado, ¿sí? Y no solamente tener todas esas ventajas, sino también ir viendo los elementos que van influenciando en esas decisiones. Como pueden ver, ahora un aspecto bien importante que está en contra de obtener un buen rendimiento son los costos variables. Los costos variables año por año, del año 2, del año 5, son claves. El más importante es del año 2, pero del año 4 y del año 5 también son importantes. Miren, no hay muchas diferencias, pero están trabajando de manera negativa, o sea, de manera inversa a la tasa interna de retorno. Es decir, en vez de que aumenten la tasa interna de retorno, disminuye. ¿Y esa mi política de precios es buena o no es o no? La cuestión es, tú has dicho que los 2 primeros años vas a mantener los precios y luego a partir del año 3 vas a subir, pero vas a subir el precio el año 3 y lo vas a mantener para el año 4 y para el año 5 vas a subir. ¿Esa política de precios es adecuada o no? La idea es mantener los precios los 2 primeros años es conveniente, afecta al latir, pero para el año 2. El hecho de subir los precios el año 3 y mantener al año 4 ¿es adecuado o no? Sí es adecuado, pero para el año 4. Y para el año 5, tu política de precios para el año 5 sí ayuda, pero ayuda en menor medida que las políticas de precios del año 2, el año 4, el año 1 y el año 3. Del año 5 ayuda, pero antes de esa ayuda hay un problema. El costo fijo anual del año 1 va a tener un efecto más importante y negativo que esa política de precios del año 5, donde has subido y has obtenido el precio más alto. Y los costos variables del año 4 también van a afectar y van a tener un efecto negativo mayor que ese precio. ¿Captan la idea? Y aquí ya tienes más cosas para poder entender, comprender todo, pero todo lo que necesitas y llegar pues a este conocimiento, esta comprensión pertinente, adecuada para buscar las mejores condiciones de funcionamiento de ese sistema, para ver cuál es el impacto de los cambios que vamos a hacer y todo direccionado a la toma de decisiones, absolutamente todo relacionado con la toma de decisiones, toma de decisiones, toma de decisiones. Y todo lo que vas a hacer es mucho más económico que hacerlo de verdad. ¿Por qué? Porque obviamente aquí te vas a ahorrar bastantes disgustos y con anticipación, antes de invertir, ya vas a saber lo que podría ocurrir. En este caso, respecto de la tasa de rendimiento de una inversión, ¿no? Que es la tasa interna de retorno. Respecto de un promedio de mercado, que es una tasa de retorno de la inversión, pero si tu dinero lo dejas ahorradito, ¿sí? Y no te preocupas de esas cosas.
Y uno dice, y un modelo se puede aplicar a lo que sea se puede aplicar. ¿Listo? A lo que sea se puede aplicar. Y se puede aplicar a cosas ilegales, por ejemplo, al contrabando, claro, pues, a todo se puede aplicar esto. Y uno dice, ¿y eso está bien? No sé, pues, cómo será tu moral, ¿sí? No sé cómo será tu idea de ética. Yo no sé cómo será la percepción que tú tienes de lo bueno y de lo malo, pero se puede aplicar a todo, ¿sí? Yo no sé esas cosas, pero a todo lo que se pueda, se, es posible de aplicar esto del modelado y la simulación. Pero ojo, tienes que saber, pues, hacer. Tienes que saber hacer. No es hacer así nomás. Hay que saber. Y obviamente en esta materia se les va a dar el contenido o se les va a compartir, facilitar este contenido, este conocimiento de la mejor manera posible, para que sean capaces de hacer todas estas cosas. Pero yo solito no puedo, ¿sí? Ustedes me tienen que ayudar con su buen aprendizaje, con su mejor atención. Y les voy a agradecer que realicen todas las preguntas que sean necesarias, llegado el momento. ¿Listo? Ahora estamos en la parte de introducción. Bien, parece que hay alguna consulta. ¿Y qué clase de estudio hay que realizar para determinar precios a futuro? Sí, eso enseguida vamos a ver. ¿Serán anuales? No, pueden ser semestrales, trimestrales, pueden ser... Es que todo depende de cómo definas el sistema y como te puedes dar cuenta, Tomás, y estás preguntando bien, así me gusta, ¿sí? Es que todo depende de la serie temporal con la que estás trabajando. Y como te puedes dar cuenta, esto de aquí es algo relacionado con lo que es un sistema dinámico. Entonces, tu sistema dinámico va a generar datos en términos anuales, semestrales, trimestrales, bimestrales, mensuales, semanales, diarios. Porque si es así, puedes hacer simulaciones de situaciones diarias o semanales. Es que depende de lo que quieras hacer y bajo qué condiciones está funcionando y está operando tu sistema. Por ejemplo, aquí, y esto es algo que hemos hecho el anterior semestre, ha ocurrido algo bien interesante. ¿Qué ha ocurrido? ¿Sí? Resulta que al frente, exactamente al frente de mi casa, donde yo vivo, está la central de un radiotaxi. ¿Listo? Es de radiotaxi del oeste, ¿sí? Y yo soy, cuando no conduzco vehículo, usuario de este radiotaxi. Y el dueño de la empresa, ¿sí? Alguna vez hemos coincidido, ¿no? Porque no solamente él era el propietario, sino también era el operador y también es el conductor, ¿sí? También es conductor, así que a ratos está como operador, también está conduciendo, etcétera, ¿listo? Entonces se enteró de lo que yo hago y todo eso y me hizo algunas preguntas que me han parecido bien interesantes, ¿listo? Y en base a esas preguntas, justo el anterior semestre, porque más o menos ha sido por el mes de mayo, fines de mayo, principios de junio, es que he obtenido esta información y me ha dado esta información y hemos hecho cosas bien interesantes, ¿listo? A ver, ¿dónde está? Sí, está aquí. Como simulación dinámica, aquí está. Sí, y se llama simulación dinámica. ¿Por qué? Porque es 5 días. Aquí hemos hecho los ingresos de 5 días, Tomás. ¿Sí? Y aquí están, ¿no? Hemos creado 1000 escenarios y hemos establecido que eh, los ingresos que se obtendrían por el trabajo en 5 días y que estén entre 4.000 a 5.000 bolivianos es del 68%, como puedes ver, ¿ya? Y obviamente aquí están los elementos relacionados con la formulación del modelo y
Ahí está. Ahí está el sistema. Un sistema bien desarrollado para este caso, ¿sí? Y ahí están los datos para las variables y demás. Y esto ha sido bien bonito de hacer. ¿Por qué ha sido bien bonito de hacer? Porque justo ha sido información que he obtenido esa temporada y hemos hecho con los estudiantes porque yo tenía pensado hacer otra cosa. Y todo esto hemos hecho, ¿sí? Con ellos. Y a ver si podemos repetir esto porque me ha parecido interesante. ¿Listo? Y mira, tenemos que hacer tantas cosas previas. Tenemos que hacer un montón de cosas previas, ¿sí? No es hacer así nomás. Todo esto como elemento previo, preliminar, es necesario hacer para que en base a todo eso recién podamos hacer esto. Y el modelo está aquí. Y el desarrollo del sistema está aquí. Y todo lo preliminar está aquí. Y los resultados de la simulación están aquí. Y después de haber simulado 10.000 escenarios diferentes. Así que espero que con este ejemplo, o sea, mostrándote un ejemplo más que hablando, haya podido responder a las consultas que has hecho. No sé si es suficiente, porque puedo hacer más aclaraciones si tú, Tomás, lo ves por conveniente. No sé, adelante, dime tú, si de momento hemos podido aclarar tú las consultas que has hecho. Porque obviamente más adelante vamos a hacer mejores cosas. No se olviden, estamos en el tema 1 y recién en las ventajas del modelo y la simulación. Adelante, por favor, Tomás, tienes la palabra. Si quieres puedes usar el micrófono o si quieres puedes escribir. Muy bien. Entonces, nosotros, dependiendo del modelo, podemos hacer simulaciones por años, podemos hacer simulaciones por meses, por días, ¿listo? Por algunos días han visto 5 días. Así que incluso uno dice, ¿y puedo hacer para un solo día? Claro que se puede hacer para un solo día. Es que todo depende de lo que queramos modelar. Todo depende del sistema que queramos analizar. ¿Listo? Todo depende de eso. Y la clave es ese famoso sistema que hemos definido, pero que tal vez no estemos entendiendo bien. Pero no se preocupen, para eso son estas clases, ¿sí? Bien, ahí están las ventajas y hemos podido ver cuáles son las ventajas del modelado y la simulación en vivo y en directo. Ahora, pasaremos a las desventajas. ¿Qué desventajas tiene el modelado y la simulación? Las desventajas es que si quieres hacer el modelado y la simulación y si quieres hacer desde una perspectiva probabilística, necesitas una importante cantidad de datos, información. Porque si no, ¿cómo vas a hacer? ¿Te vas a inventar? No, aquí no hay que inventarse. Necesitas información, porque con la información vas a poder identificar la variabilidad. No se olviden, la estadística, ¿qué es la estadística? Y cuando ustedes estaban en tercer semestre, les he comentado, ¿sí? Y uno dice, ¿y cómo sabe que ha comentado? Porque siempre comento. Sí, pero a nosotros no nos ha dicho. ¿Cómo que no les he dicho? La estadística es una disciplina de las matemáticas que busca identificar regularidades en procesos aleatorios, estocásticos. Y la regularidad tiene el nombre de esperanza matemática. Y la medida de variabilidad es la desviación estándar. Y nosotros hacemos de todo para generar estimaciones por intervalo, para maximizar la probabilidad de que algo pueda ocurrir y
para maximizar esas probabilidades, nosotros hemos visto justo en la última parte, y eso estaba revisando la anterior vez, dije, a ver, ¿con quiénes voy a pasar clases? Ah, ya, con ellos. ¿Cuándo estaban? El 2019. A ver, ¿qué hemos hecho el 2019? A ver, ¿qué cosas les he preguntado en los exámenes? Se deben acordar los exámenes que hemos dado, ¿sí? Y se deben acordar que en el examen final les he pedido intervalos de confianza. Al 95%, al 92%, al 90%. Y uno dice, ¿pero qué era eso? Era la probabilidad, pues al 90% de que algo ocurra. Y por eso salían, y eso en econometría han visto, ¿no? Que al 90% el valor Z es 1.645, al 95% era 1.96, etcétera. Y también hemos visto algo, ¿no? Mientras más datos tenga, es mejor. Porque mientras más información disponga, el error disminuye. Porque la varianza va disminuyendo también. Y eso era una característica que en econometría han tenido que haber visto. Y hace referencia a un estimador consistente. Mientras más información posea, mientras trabaje con más datos, pues el error disminuye porque la varianza tiende a disminuir y se estabiliza. Pero para eso estaba el famoso PLIM de econometría, ¿no? La probabilidad al límite cuando n tiende a infinito era. ¿Se acuerdan? Eso en econometría han visto, el PLIM. ¿Y eso qué significa? Mientras más datos tengas, mejor. Una desventaja del modelado y la simulación desde la perspectiva estadística probabilística, no desde la perspectiva determinística. Determinístico no. Probabilístico, donde las cosas pueden variar. ¿Listo? Y donde estamos obligados a calcular esperanzas matemáticas. Porque las cosas varían, porque estamos trabajando con variables aleatorias y tienen todo el derecho de variar. Y deben variar más bien, porque caso contrario sería algo raro, ¿sí? Necesitamos para que se cumpla ese famoso PLIM de econometría, ¿sí? Que me imagino deben acordarse, ¿sí? Era, ¿no? PLIM de econometría. El famoso PLIM. Solamente que muchos asocian este PLIM de econometría y asocia mal. Y uno dice, ¿y por qué asocia mal? Porque es la probabilidad en el límite cuando n tiende a infinito. Es que, y aquí ocurren determinadas condiciones, ¿no? Y este PLIM para esto indica que para la diferencia, ¿no? El hecho de que la diferencia entre un estimador y el parámetro poblacional sea menor que el margen de error. Es menor, o sea, que sea menor al margen de error. Esto de aquí, para que el PLIM funcione, esto de aquí, ups, muy grande mi borrador estaba. Para que esto funcione, tiene que ocurrir esto. O sea, esto de aquí estaba dentro y esto era igual a 1. En otros casos, y eso depende de la formulación, es en vez de que esto sea menor, ¿sí? En vez de que esto sea menor, es mayor o igual. Y la probabilidad que eso ocurra ahora ya no va a ser 1, ¿no? Sino va a ser 0. Depende de qué versión ha usado el licenciado Paniagua para explicarles esto. Pero la cuestión es que este famoso PLIM dice, ¿no? La probabilidad en el límite, cuando n tiende a infinito, es que esto ocurre. Y por tanto, este aspecto que n tiende a infinito exige que tenga una gran cantidad de información preliminar. Así que si quieres hacer modelado y simulación como tenemos que hacer, es decir, bien, necesitas tener una buena cantidad de datos preliminares. Y a veces obtener esos datos es
complicado, porque te va a tomar mucho tiempo obtener esos datos o vas a incurrir en gastos que pueden ser elevados para obtener esa información que necesitas. Y si es que ustedes ven, ese es mi ejemplo de los radiotaxis. Yo al dueño de la empresa le he dicho, deme pues su información, ¿sí? Deme su información. Y me ha dado información, ¿sí? Cómo vive, o como yo vivo al frente de de su central. Entonces, un día me trae su resumen de llamadas atendidas. Y aquí tengo el resumen de 14 días de trabajo. Y con 14 días de trabajo, 2 semanas, hemos podido hacer una simulación decente. Un modelo primero hemos construido, ¿listo? Y hemos podido hacer una simulación decente. Ah, el modelo está aquí, por si acaso, esta parte de aquí, esto de aquí, todo esto. Porque el modelo tiene que tener esas características, ¿sí? Entonces, y aquí está otra parte operativa de ese modelo. Entonces, en base a esta información, 14 días de actividad hemos podido obtener resultados para 5 días de trabajo. Y este es el resumen de esos resultados. ¿Listo? Así que necesitamos información. Claro, aquí no ha habido mucho lío en obtener información. Era el dueño, él sabía cuántas llamadas han recibido, cuál es el precio estándar del servicio, entre 8 a 15 bolivianos normalmente cobra. En casos bien especiales cobra más de 15 bolivianos. Y esas son tarifas respecto de distancias, número de personas, pero normalmente entre 8 a 15 bolivianos era lo que cobraba. Y en casos bien, pero bien especiales, esta tarifa se incrementaba, ¿no? A 50, 100, 200 bolivianos, siempre y cuando era, ¿no? Yo quiero ir a Oruro, ¿sí? A ver, taxi, sí, qué cosita, lléveme a Oruro, por favor, sí quiero ir a la plaza donde está el casco de Oruro, sí, el casco del minero. Ya, ¿cuánto le va a costar? 200 bolivianos, mucho me estás cobrando. Por 20 pesitos llévame. Sí, a mí la flota me lleva por 20, 30 bolivianos. Dice, pues entonces vayas en flota, pues. No, quiero ir en taxi. Sí, bueno, ya, pues, 500 bolivianos. Bueno, eso son cosas bien raras, ¿sí? Normalmente su tarifa es esta. Y uno dice, pero a mí nunca me han cobrado 8 bolivianos. Es que depende. Depende. A veces los taxistas no tanto te cobran por distancias o con las tarifas establecidas, sino te miran, dicen, no, a ver, este ñato, a ver, está ahí bien trajeado, ¿sí? Está con sus, se ha peinado, se ha bañado, ¿sí? Entonces le voy a cobrar más, algo así, ¿listo? Así que la política de precios en este tipo de servicios, ustedes saben, ¿no? Mucho depende, como dicen vulgarmente, mucho depende del pecador, dicen, ¿no? Bueno, ya está bien, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, ahí está. Así que regresando a esto y dejando esos chistecitos de lado, requerimos esto. ¿Tienes o no tienes datos? ¿Tienes o no tienes información? Si no tienes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a modelar? ¿Nos vamos a inventar? Eso no es magia. Necesitamos un importante conjunto de datos previos. Si no, no se puede hacer. Y una desventaja para muchos. Si quieres hacer esto, tienes que tener conocimientos sólidos de estadística. Si no, mejor ni te metas. ¿Listo? Porque te vas a rayar bien lindo.
Bien, se supone que ustedes tienen conocimientos sólidos de estadística. Estadística 1, estadística 2, econometría. En econometría y estadística, ¿no? Econometría 1, econometría 2. El anterior semestre, prerequisito para llevar esta materia es que el anterior semestre hayan visto la asignatura de análisis cuantitativo decisional, ¿sí? Pregunta del millón, por favor. ¿Quién ha sido su docente de esa materia? Un docente de Riberalta, Licen. Perfecto. Entonces, el docente de Riberalta incluso ya les ha debido haber hablado de lo que es un modelo, porque incluso se ve eso en, en lo que es séptimo semestre y también seguramente han tenido que haber visto lo que es la simulación de Monte Carlo. ¿Eso han visto el anterior semestre? Pregunta. Sí, Licen. Una Sí, parte. licenciado. Sí, licenciado. perfecto, qué bien. Eso me va a ayudar bastante, ¿ya? Porque esta simulación que hemos hecho se ha hecho en base a la simulación de Monte Carlo. Ahora, pregunta, ¿qué aplicación han usado para hacer la simulación de Monte Carlo? ¿Han usado la misma aplicación que yo estoy usando o han usado otra? Por ejemplo, el Solver. Hicimos con el Solver, licenciado. Sí, Ya, Licen. está muy bien el Solver, ¿listo? Solamente que ahora nosotros vamos a hacer con el Minitab y también vamos a hacer con esta aplicación que es una super aplicación que ustedes han podido ver, ¿listo? Pero no se preocupen, sino eso vamos a desarrollar de manera conveniente un poquito más adelante. Tenemos que todavía desarrollar varios elementos previos. Pero gracias por avisarme que han usado el Solver. Gracias por avisarme que han visto lo que es la simulación de Monte Carlo, porque la simulación de Monte Carlo es la base para lo que es la generación de variables aleatorias. Y lo que estamos haciendo aquí, en esta parte de este modelo, de la cuestión de los radiotaxis, aquí, en esta parte que está con azulito y con verde, es generar variables aleatorias en base al sistema y al modelo que hemos generado para comprender el funcionamiento de ese sistema para poder realizar las simulaciones. Las simulaciones del número de llamadas, las simulaciones del precio que se cobraría y los ingresos del día y la tendencia de esos ingresos. Entonces, muy bien, me parece excelente todo lo que han avanzado y todo lo que han avanzado de manera previa, obviamente lo vamos a rescatar y por tanto, toda esta parte de aquí, donde se dice que ustedes tienen que tener buena base en estadística y que incluye lo del anterior semestre, fundamentalmente con lo que es la simulación de Monte Carlo, para mí es muy, muy importante, porque esto de aquí para ustedes ya no sería una desventaja, sino para ustedes sería una fortaleza que tienen. Solamente saben, yo voy a extrañar mucho en ustedes lo siguiente, ¿ya? Ustedes saben que había una materia más de estadística que se llamaba análisis multivariado y que estaba en el plan de estudios de la primera versión del plan de estudios por competencias, ¿verdad? Eso que algunos de ustedes han dicho, no, pero ya no le vamos a ver nunca más al licenciado. Yo qué, sí, cuando estaban en tercero. Resulta que esa materia de análisis multivariado va a ser la ventaja que tienen sus compañeros que han pasado a noveno semestre, porque ellos han sido el último curso que ha visto análisis multivariado aplicado en sexto semestre. Si ustedes hubiesen llevado esa materia, yo les digo con toda la sinceridad del mundo que hubiesen estado muchísimo, pero muchísimo mejor preparados para poder desarrollar esta parte de aquí. Entonces, en el caso de ustedes, tengo que trabajar con cuidado, porque no me tengo que olvidar que ustedes esa materia no han visto.
y algún contenido de esa materia como elemento extra yo les tengo que explicar. Entonces ese va a ser un problemita para mí, les cuento, ¿sí? Ese va a ser un problema para mí, porque las bases estadísticas que ustedes tienen son buenas, pero podían haber sido mejores si es que esa materia se hubiese llevado, si es que esa materia no se hubiese quitado del plan de estudios. Ahora se arrepienten, ¿sí? Y cuando haya la reformulación del plan de estudios, esa materia van a volver a incorporar. Pero bueno, pues así son las cosas, ¿ya? Así que cuando se haga el rediseño del plan de estudios, que ya toca, ¿sí? Porque el plan de estudios actual es hasta el 2022, entonces va a haber un nuevo plan de estudios al 2023. Entonces, para el año 2023 van a volver a incorporar esa materia. Bueno, pero tienen buena base, ¿sí? Se supone que tienen buena base, incluyendo lo que me han dicho. Así que parece que esta desventaja no va a ser tan desventaja para ustedes. Lo que sí o sí necesitamos, y es una desventaja, es que necesitamos muchos datos porque si no, no vamos a poder hacer nada. Y ese famoso PLIM no lo vamos a poder cumplir. ¿Listo? Y nuestras estimaciones, porque esos resultados de las simulaciones son estimaciones. Entonces nuestras estimaciones probablemente no sean consistentes. Y hay que tener cuidado. Bien, terminaremos nuestra clase aquí. Obviamente no hemos avanzado mucho, pero ese poco que hemos avanzado bien. Espero que les haya gustado este contenido y espero que se hayan comprendido más algunos elementos que vamos a desarrollar este semestre. Y espero que hayan comprendido la importancia que tiene esta materia para su formación profesional. Nos faltan algunas cosas importantes, pero esas cosas importantes ya son de tipo operativo. Y eso ya vamos a desarrollar la clase del día miércoles de la siguiente semana. Y el miércoles de la siguiente semana ya terminaríamos nuestro primer tema. ¿Listo? Muchas gracias por su atención. Ya el tiempo de nuestra clase ha concluido.